persona desde la niñez la caracterizó la violencia. Y bueno, cogí el puñalito que llevaba y le metí 6 puñalas. Yo había comenzado a tomar pastillas, e incluso había probado ya la marihuana. Vi que le estaban dando golpe a una presa y que la presa rodó por las escaleras y se mató. Fui a las prisiones 4 veces, entraba y salía de la prisión. Yo estuve presa porque yo le di 6 puñaladas al que era mi esposo. Bueno, nosotros tenemos un equipo de trabajo que son de distintas denominaciones. Prácticamente eso lo tienen muy pocos ministerios en el mundo entero, porque para lograr esa unidad de que todos acoplen en un mismo sentir, teniendo tantas maneras diferentes de pensar, es prácticamente Dios el que ha hecho eso. Y entonces, respetando todas esas cosas, hemos llegado como a un consenso de unidad, de mantener esa unidad para que a través de nosotros vayamos a las prisiones, cada persona ocupe su puesto, ocupe su lugar y según los dones que Dios haya repartido, brinde su apoyo a esta obra. Allá donde las noches son más tristes, allá donde los días son más largos, allá donde el recuerdo es más penoso, allá me fue mi Dios a rescatar. La gloria vi del Dios de amor que fue a buscarme, mostró mi haya la salvación de toda mi alma. Por siempre dediqué a ella mi vida y Él me dio su hermosa bendición. Allá donde los hombres se hacen crueles, allá donde es más viva la injusticia, allá donde florece la impotencia, allá me fue mi Dios a rescatar. Es un taller de chapistería, un taller de chapistería. Es una vida en una condición que te la encuentras, que eso es un desastre. Está herida, lastimada. Bueno, hay que empezar a ver cómo eso se chapistea ese carro. Y se limpia, y se lima, y se le da pintura y se deja como nuevo. Pero eso es una labor muy paciente. Ese cambio no es en un día. Y el Espíritu Santo poco a poco va transformando esas vidas hasta que la persona queda totalmente reivindicada. Con la ayuda de Dios, por supuesto, no somos nosotros. Guiadas por Dios, Dios hace esa obra. Muchos de ellos cuando salen, que eso es otra parte del trabajo de nosotros, necesitan ser aceptados por la sociedad. Y eso a nosotros se nos ha ido de la mano. Yo creo que yo no tenía necesidad en aquella época de robar. Mis padres me lo daban todo. Pero yo había comenzado a ingerir bebidas alcohólicas, había empezado a consumir drogas y yo tenía que buscar el modo de mantener esos vicios. Y quizás lo que mis padres y mi familia me daban, eso no era necesario para suplir esa necesidad y eso fue lo que me conllevó a yo comenzar a robar y asaltar a las personas. Salí del centro de reeducación de menores y el día siguiente comencé a robar. Salí un 4 de abril, al día siguiente comencé a robar nuevamente y para mí nada cambió en mi vida. Yo estaba en un centro de educación de menores, habían medidas disciplinarias, pero nada de eso cambió mi vida. Yo seguí siendo la misma persona. Al contrario, empeoré. Y a los 17 años de edad, en una discoteca aquí en 51 y 90, agredí a un joven de 18 años, Eris Pérez Lafeité. Le di 2 tiros en la columna vertebral
el cual falleció, y por ese delito fui sancionado a 15 años de privación de libertad en el Combinado del Este. Mi vida desde la niñez la caracterizó la violencia. Fui a las prisiones 4 veces, entraba y salía de la prisión. Yo trabajaba en un lugar que está cerca de aquí de la iglesia, que es el Círculo Social de aquí de Baracoa. Cuidaba la puerta o cuando no despachaba en una cantina, ron. Pero un lugar también que confluían muchas personas y todas casi violentos, andaba con grupos violentos. Y hay un compañero mío que tiene un problema, una discusión, una bronca, y yo voy a meterme en la bronca. Hay uno de los que está en la bronca que salió y yo le caí detrás a él. Él entró en una casa y yo me introduje detrás de él en la casa. Allí, cerraron la puerta, yo aquella puerta la tumbé la puerta, entré en el hogar y allí acabamos con los muebles. Incluso había un señor de edad ya que él cayó también en el suelo. O los compañeros míos vienen, también se introdujeron en la casa, pero bueno, soy yo el primero que me introdujo en la casa. Con machete, sacaron machete las personas ahí de la casa y comenzaron, nosotros con palos, con piedras, y la policía se personó en el lugar y entonces, bueno, yo caí. Fui a una prisión que se llama la prisión de Quibicán, aquí en provincia de Habana. Allí dentro de la prisión también mi vida violenta siguió. Era una persona que me creía que no tenía ningún miedo. Y pudieron haber pasado 2 cosas. Y aquí yo conozco al Señor, en esta prisión. Pudieron, te digo, haber pasado 2 cosas en mi vida, o era que me mataran a mí por violento que era, que casi siempre estas personas o mueren en manos de alguien, o pierden su vida en una prisión porque matan a alguien. Yo estuve presa porque yo le di 6 puñaladas al que era mi esposo. Nunca el delito tiene justificación, pero tú piensas que en ese momento tú estuviste justificada por el hecho de que tú hiciste lo que creíste, lo que la policía no hizo. Tú quisiste tomarlo por tus manos. Mal hecho, yo lo entiendo, pero bueno. Hay hermanas que elaboran los alimentos. Ellas tienen habilidades en las manos, ella todo lo que elabora le queda sabrosa la comida, pero muchas mujeres apenas saben cocinar. Otras personas les gusta escribir, entonces que por ejemplo les gusta escribir, y bueno, ellos hacen todas las cartas a los presos, ellos hacen poesía. ¿Y qué hace la correspondencia? Muchas veces tiene dones naturales de hacer poesía, se inspiran y le hacen poesía a los presos para estimularlo, para alentarlo. Otras personas, por ejemplo, que recoge la correspondencia en el correo, que nos las lleva a nosotros y la distribuye. Esa persona es un cristiano que Dios lo puso en ese puesto de trabajo, pero que yo aproveché esa oportunidad y cogí y le di la llave del buzón que tenemos nosotros para las prisiones. Entonces él me recoge toda la correspondencia y me la deja en mi casa. Otra persona, por ejemplo, que es el que nos lleva en el carro, esa persona tiene un carro porque él se lo compró para su uso personal, pero ha puesto su disposición para servir a Dios y usa el carro para llevarnos a las prisiones, y entonces yo le doy el petróleo. Pero como no tengo recursos para comprarle el petróleo, entonces otro hermano que tiene los recursos, que tiene mejor situación económica, entonces también me compra el petróleo para que la otra persona me lleve en el carro. Y así. Me gustaba el juego, lo aprendí a jugar desde pequeño y yo no hacía más que jugar, era una manera de desconectar. El juego, como tomar pastillas, era una manera de desconectar de ese mundo. Y en una noche le gané todas las cosas a un joven de Belén que se llama Wilber. Le gané todas sus pertenencias, le gané todos los cigarros, le gané todo el aseo personal, sábanas, toda la ropa.
Pero al día siguiente pierdo todas las cosas con un joven que se llama Alexander Morado. Incluso los tenis que mi padre me había llevado, los tenía también hipotecados. Y yo hablo con ese joven el día de la visita, antes de la visita, para que él me diera los tenis, yo liquidarle su dinero y mi padre me viera con los tenis. Y él me dice que no me iba a dar los tenis y que podría hacer lo que a mí me diera la gana. Y yo le dije, correcto, no hay problema. Y en horas de la madrugada me levanté, yo había preparado la parte de abajo un palo de rapial y recogí todas las pertenencias que él me había ganado y me senté arriba de él en la cama y comencé a darle con ese palo, un palo grueso, de este gordo más o menos así, y comencé a darle por la cara y él trataba de evadirse, pero no podía porque yo estaba sentado encima de él, golpeando en la cara. Era por la madrugada, quizás 3 de la mañana, todo estaba oscuro, había mucha confusión, nadie se metía porque en la prisión tú puedes meterte en un problema y puedes salir tú con el golpe pegado, puedes salir tú perjudicado. Y entonces yo comencé a golpearlo muy fuerte. Y Eddie Pupo fue un joven que intervino, el único que intervino en la riña y es quien me aguanta. ¿Entiendes? Ese joven le hinché toda la cara con ese palo y por esa indisciplina me envían para la celda de castigo. Yo hablaba solo. Yo para entretenerme en la celda me ponía a hablar solo como si estuviera compañía y como si estuviera caminando por las calles normal. Y es en ese momento en que comienzan a ponernos de 2 en 2. Y me trasladan para una celda donde hay un joven que se llama Jorge Pino Merencio. Actualmente está en la prisión de Guanajay. Y cuando yo llego a esa celda allí, ese joven me dice 3 palabras que marcaron mi vida por siempre. Ese joven me dijo, solo salva Jesucristo. Más del 50% de personas que van a la prisión, Dios los lleva a ese lugar. Nos ama tanto, dice, el Señor nos ama tanto, que estas cosas las produce en nosotros, para que tengamos una necesidad de buscarle a Él. En la prisión muchas veces no hay mamá, no hay papá, no hay hermano, no hay nadie. Ahí estás tú solo, con tu problema, solo con tu problema. Pero dice también la Biblia que Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Hay una prisión en Camagüey. Yo no fui a esa prisión, pero conozco de esto por compañeros míos que están ahora en Cristo también. Que es una prisión subterránea. Es una prisión para presos ya tan recalcitrantes que ya es peligroso que ellos estén en la calle. Y allí en una de las celdas, eso es hasta subterránea esa prisión, dice que hay una pintura en una pared de una celda. No se sabe tampoco quién pintó eso. Dice que hay un preso y los ángeles de Dios están asistiendo a ese preso. En su aflicción, quizás pasando hambre, quizás con frío, dice que los ángeles de Dios están alrededor. Es que Dios tiene un favor especial con esas personas. Por eso yo te dije anteriormente que la oración, hay una oración obligada del creyente y es por los presos. Dios bendice a las personas, a los creyentes que ayudan, que oran por los presos. Y esto muchas veces se olvida. Muchas personas dicen que el preso es igual que el muerto, que está en el lugar y hace... Pero es que Dios no se olvida de ellos. Estando en el destacamento 6 de la prisión de Guanajay, en la tercera litera, me puse a decir que ya le pedía a Changó, le pedía a Obatalá, le pedía a Yemayá, le pedía a la Virgen de Regla, le pedí a todos los dioses que en ese momento yo creía, y ninguno me sacó de aquí. Y estando yo con mis manos puestas aquí y mirando para el techo, porque no creía que existía Dios, una voz vino a mi corazón y me dijo: el único que te puede sacar de aquí es Dios. Y automáticamente me levanté de la litera y enfoqué un grupo de Biblias que había en una biblioteca pequeña que estaba ahí dentro del cuarto. La cogí con mis manos, la abrí. Cuando la abrí, empecé a oír que esas palabras que estaban ahí eran para mí.
está la esperanza. Allá donde el amor se necesita, allá donde vivir es un tormento, allá me fue mi Dios a rescatar. La gloria vi del Dios de amor que fue a buscarme, mostró mi haya la salvación de toda mi alma. Por siempre dediquéle ya mi vida y Él me dio su hermosa bendición. Yo a veces digo mi ministerio y soy muy juzgada por las personas por decir mío. En realidad es verdad que es el fruto de mi trabajo y de mi esfuerzo, pero en realidad yo sé que sin Dios no lo hubiera podido lograr. Porque, por ejemplo, yo siempre trabajé en una oficina sentada con aire acondicionado y el trabajo en las prisiones es tan duro que yo sé que mis fuerzas físicas no me hubieran alcanzado sin la ayuda de Dios para hacer ese trabajo. Porque no estoy habituada a hacer ese trabajo. Nunca hice trabajo fuerte, siempre fueron trabajos de oficina. Así que yo sé que cuando yo voy a un lugar y vengo, yo estoy muy segura que el que me dio la fuerza para hacer eso se llama Jesucristo. De otra manera no lo hubiera podido lograr. Y en realidad hemos tenido tanta persecución también y tanta incomprensión. Primero porque soy mujer, porque las personas dicen que las mujeres no hacen esto. En la iglesia hay tabú y prejuicio también con las mujeres. Se supone que los hombres son los que Dios llame, los use para trabajo fuerte. Se supone que la mujer sea la de la casa, la que cocine, la que lave, la que planche. Y entonces eso ha creado una imagen desfavorable. Por tanto, emocionalmente me he sentido bastante afligida por la crítica, por los juicios, por la censura, por la persecución, que yo le llamo persecución. Y entonces, en realidad yo sé que sin Dios tampoco me hubiera levantado de la cama. Yo sentí, como mismo sentí esa voz que me dijo que solo Dios me podía sacar de allí, yo sentí en mi corazón que el lunes tal me iba de la prisión. Y lo empecé a decir confiadamente de que yo me iba el lunes de la prisión. Y los muchachos que estaban allí se empezaron a burlar de mí, me empezaron a decir cosas, fanáticos, cuántas cosas me empezaron a decir. Y yo les empecé a decir, tú te vas a quedar y yo me voy a ir el lunes. Tú no te vas porque el lunes no sueltan a nadie de la prisión. Y mucho menos después de las 6 de la tarde. Cuando llegó el lunes, a las 6 de la mañana, empecé a hacer los preparativos para irme. A coger lo que tenía allí, el cepillo de dientes, todas las boberías esas, que después al fin del cabo, en el camino los boté porque ninguna cosa sirvió para nada. El lunes, a las 6 de la mañana, empecé a hacer mis preparativos. Y ya, yo estaba seguro que ese lunes yo me iba. Pero no, ese lunes no me fui. Pasó el martes y más fueron todavía las burlas hacia mi vida. Más fueron hacia el Dios que yo creía que el lunes me iba a sacar de ahí. Dios no existe nada, me empezaron a decir, y empezaron a decir horrores de Dios, de mí y de la creencia en la que yo tenía. Llegó el otro lunes y dije, este lunes sí me voy. Y me empezaron más todavía a criticar y a decir. Llegó el lunes a las 3 de la tarde, las 12 del día, que más o menos esa es la hora que dan la libertad, y no dieron libertad. 5 de la tarde, a las 6 de la tarde era el pase de lista, estábamos todos parados ahí, y el muchacho del mismo cuarto mío me miraba y me decía, ¿estás embarcado? Y yo le decía, hoy. Llegó a las 5:30, llegó a las 6 de la tarde, estábamos en la fila, y no pasó nada. De pronto entra el oficial de guardia que empieza a pasar el 1, 2, fulano, mengano, ciclano, a contarnos uno a uno. Y no pasaba nada, no nos íbamos. Y él me miraba y yo lo miraba y decía. Cuando terminó el hombre se fue
Y nosotros estábamos parados en atención ahí, en la fila. Pero no podíamos movernos hasta que el oficial de guardia no le dijera al reeducador que ya podían moverse. De pronto entra el oficial de guardia y desde la punta llama: José Alfonso Alberti. Era yo. Ese es mi nombre. Me dijo: recoge que te vas. Lo miré para el lado y le dije: hoy me iba. Eso fue lo que marcó mi vida en el Evangelio. Desde ese día, sin creer fielmente, porque hoy sí creo fielmente que Dios existe, tener una fe tenue, tener una fe liviana, tener una fe sencilla, creer solamente que Dios existía y que podía ser algo imposible para los hombres, pero posible para Dios, fue lo que marcó mi vida en el Evangelio. Desde ese día sí creo que Dios es real. Yo siempre he creído mucho en Dios. Sí creo en Dios y tengo fe y sé que dio su sangre por nosotros. Y creo en la justicia divina. Yo creo que lo que Dios haga está muy bien hecho. Lo mismo aquí. Yo no me aferro a la palabra de Dios, pero sí sé que todo lo que dice Dios es verdad. Porque yo leí mucho la Biblia estando en la prisión. Eso sí me fortaleció un poco. Me ayudó un poquito a sobrellevar el tiempo que estaba allí, que estuve allí. Eso me ayudó un poquito bastante, sí le voy a decir. Dios me hizo ver a mi hijo. Cuando yo leí el libro de Éxodo, me gustó tanto la vida de Moisés. Me gustó tanto la vida de Moisés que yo prometí que si mi hijo iba a ser, si mi hijo era varón, yo le iba a poner ese nombre, le iba a poner Moisés, que era el varón de Dios. Y Dios me dio una visión. Yo en mi vida había tenido pesadilla, pero no una visión de Dios. Dios me hizo ver a mi hijo cómo iba a ser. Y se iba a llamar Moisés. Me gustó tanto la historia, pero Dios me lo hizo ver así, que iba a ser varón y yo no sabía. Mi esposa tenía alrededor de 2 o 3 meses.